Señora ministra, una de las cuestiones sin duda más graves que trajo la Ley Wert del Partido Popular fue desplazar la filosofía y las asignaturas filosóficas como la ética del currículo educativo. En realidad esto supone un auténtico desastre para la sociedad, porque la filosofía no es solo la historia del pensamiento de nuestra civilización, no es solo el origen de la fundamentación de la ciencia, no es solo el intento de plantear las preguntas a las que ningún ser humano puede dejar de intentar responder, sino que es también la raíz y los cimientos de todo el edificio jurídico y político en el que se basa eso que llamamos democracia y eso que llamamos ciudadanía. Por todo ello, nos resulta incomprensible e inexplicable que ustedes se estén negando a reinstaurar la ética de cuarto en el lugar que le corresponde y con el peso que le corresponde. Tengo que decirle, señora ministra, que es una absoluta decepción, y mucho más si cabe si tenemos en cuenta que esto incumple sus compromisos y los consensos que pasaban por recuperar la filosofía como un ciclo completo, como se acordó en legislaturas pasadas y como defendió, por cierto, el señor Manuel Cruz. Y no, señora ministra, no es suficiente con una asignatura de valores cívicos con escasa carga curricular impartida por profesores no especializados, porque no es lo mismo estudiar la apología de Sócrates que aprender a recitar la Constitución española. No es lo mismo estudiar el concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt que aprender una especie de catecismo laico de buenas maneras en sociedad. Ética debe ser una asignatura con contenido, con toda la seriedad, donde conceptos como libertad, justicia, Estado de Derecho, autonomía, responsabilidad sean tomados en serio y se les dé tanto peso como se le da a asignaturas como matemáticas, física o lengua castellana. Apuesten ustedes por la ética, reinstauren la ética de cuarto y fomentemos ciudadanos libres, ciudadanos que sepan pensar por sí mismos, que sean críticos, que sean autónomos y que aprendan pensando con quienes pusieron los cimientos teóricos más profundos de la democracia, que aprendan a pensar con Rousseau, con Aristóteles, con Voltaire, con Hannah Arendt, con Foucault, con Simone de Beauvoir y con todos los que contribuyeron a que seamos lo que somos hoy. Le pido, señora ministra, con todo el respeto y señorías del Partido Socialista, que yo sé que hay muchas voces en sus filas que también están convencidos de ello, que apuesten por rectificar y que escuchen a plataformas como Estudiantado en Defensa de la Ética, que les están pidiendo que cerremos de una vez esa triste grieta en el sistema educativo que abrió el Partido Popular y que ustedes tenían el deber y el compromiso de enmendar. Muchísimas gracias. El muchacho que así está interpelando a la ministra de Educación es el senador Eduardo Fernández Rubiño. El ministro Wert, el que fue sin duda el peor ministro de Educación que ha tenido este país, y mira que es difícil, había competencia, suprimió, entre otras cosas, la asignatura de ética y dañó profundamente la asignatura de Historia de la Filosofía de segundo de bachillerato. Era una persona que pensaba que la filosofía sobraba en la enseñanza secundaria y el bachillerato y que en todo caso lo que hacía falta era una buena formación de emprendedores, una buena formación del espíritu empresarial para que así nuestros alumnos llegaran a ser todos ellos, sin duda alguna, pues algo así como Bill Gates o Amancio Ortega. Su decisión fue tan miope, tan mezquina, tan detestable, que el año pasado incluso su propio partido, el PP, votó para restaurar, para restituir a la asignatura de filosofía y de ética lo que Wert les había arrebatado. Y también votó el PSOE a favor de esta restitución. Incluso Pedro Sánchez la aplaudió con entusiasmo en su Twitter. Sí, se pactó por unanimidad devolver a la filosofía cuanto le habían quitado. Volver a instaurar una asignatura de ética obligatoria en cuarto de la ESO, una asignatura de filosofía en primero de bachillerato y una asignatura obligatoria de historia de la filosofía en segundo. Pero hete aquí que nuestra nueva ministra, Isabel Celaá, incumpliendo lo pactado, traicionando lo decidido anteriormente por su propio partido, el Partido Socialista Obrero Español, se retira y decide suprimir la asignatura de ética en cuarto de la ESO. Pues sí, señora ministra, todas las instituciones que forman la arquitectura misma de eso que llamamos nuestro Estado social de derecho, nuestra democracia parlamentaria, fueron ideadas, germinaron y se desarrollaron en el interior de la historia de la filosofía y solamente pueden ser entendidas desde la historia de la filosofía. Se dice a menudo, para defender las asignaturas de filosofía, que ayudan a crear un tipo de ciudadano crítico. Y yo no digo que no, pero a mí
Ni siquiera eso me parece lo más importante. Yo me conformaría con que ayudaran a crear verdaderos ciudadanos. Y el problema está en que esto de la ciudadanía es un concepto complicado, que germina y se entiende desde la historia de la filosofía. Y yo no sé si nuestros políticos más eminentes lo tienen muy claro o no. No sé si aprobarían un examen sobre ello, pero nuestros alumnos, nuestros estudiantes de enseñanza secundaria y de bachillerato, creo que tienen el derecho a saber en qué consiste eso de la ciudadanía. Y para esto no basta un catecismo laico de valores éticos. No, es que la cosa es muy seria, es más seria que muchas veces la asignatura de matemáticas o la asignatura de lengua. Es una cosa muy seria saber en qué consiste eso de la ciudadanía. Y para ello teníamos una herramienta en la enseñanza secundaria y en el bachillerato. Ética en cuarto de la ESO, filosofía en primero de bachillerato e historia de la filosofía en segundo. Un ciclo completo impartido por especialistas en filosofía. Sí, Manuel Cruz, una persona muy cercana y muy querida en el Partido Socialista, dio la cara por la ética hará cosa de un año. Uno se pregunta dónde está ahora Manuel Cruz, probablemente mascando su rabia a solas en su habitación. ¿Dónde están otros grandes e insignes catedráticos de filosofía, de metafísica, cercanos al PSOE, algunos del PSOE, como el propio Ángel Gabilondo? ¿Dónde está Ángel Gabilondo? ¿Tiene algo que decir a su ministra Celaá? ¿Dónde están Fernando Savater, catedrático de ética? ¿Dónde está José Luis Pardo? ¿Dónde está Antonio Valdecantos? ¿Dónde están nuestros grandes catedráticos? ¿No nos van a echar una mano a la hora de hacer entrar en razón a nuestro Ministerio de Educación? Es que han tenido que venir los populistas zarapastrosos, marxistas de extrema izquierda de Podemos para defender una cosa como la ética. Madre mía, cómo están los tiempos que corren. ¿Pero qué se han pensado ustedes? ¿Que la filosofía es una cosa facilita? ¿Que se puede estudiar en un manual de estos de autoayuda que compras en los aeropuertos? No, la filosofía es una cosa muy difícil. Es más, voy a decir, es la cosa más difícil del mundo. Es más, haga la prueba, señora ministra. Coja la fenomenología del espíritu de Hegel por cualquier página, al azar, me da igual, y explíqueme qué es lo que entiende, porque no se entiende nada. Y así pasa con Aristóteles y con Kant y con toda la historia de la filosofía en general. Hace falta mucho trabajo para entenderla. Mucho. ¿Es imposible lograrlo? No. Existen unos especialistas, los profesores de filosofía y de ética, encargados de hacer posible ese milagro. El milagro de que las cosas más difíciles que se han pensado en la historia de la humanidad sean, sin embargo, accesibles incluso en la enseñanza media y en el bachillerato. ¿Y saben por qué es tan importante conseguir esto? Porque si la ciudadanía pierde de vista el sentido profundo de sus instituciones democráticas, empezará a dejar de valorarlas. Quien siembra vientos recoge tempestades. Así es que luego no se extrañen, señora ministra, no se extrañen autoridades académicas del Partido Socialista. Es muy peligroso que una población pierda de vista el sentido de su dignidad ciudadana, que pierda de vista el sentido de las instituciones democráticas que la hacen posible. Y sin embargo, esto es lo que estamos sembrando, suprimiendo la asignatura de ética del currículum de la enseñanza secundaria. A mí en esta lista de filósofos me ha faltado uno, Robespierre. Sí, también fuimos los filósofos los que inventamos la guillotina. Los filósofos no siempre hemos estado desarmados. Hombre, tampoco es que nos vayamos a poner a cortar cabezas, pero que conste que tampoco estamos enteramente desarmados. Tenemos una cosa muy importante todavía, que es la posibilidad de tener voz en el espacio público, de alertar sobre el camino tan peligroso que estamos siguiendo al debilitar la enseñanza de la filosofía en la enseñanza secundaria y el bachillerato. Aún estamos a tiempo de rectificar, señora ministra.